fui con un doctor que te medía los hemisferios del cerebro. Y este doctor siempre me decía, es que Marión, tú tienes los dos desarrollados. Me dice, es una bendición y al mismo tiempo es una maldición. Hoy en día es muy injusto el acceso a la información que tiene una persona que nació en un lugar con dinero que una persona que nació en un lugar sin dinero. Me encanta ese tema de crear tu propia realidad. Platícanoslos y bájalo a ejemplos concretos que te haya tocado vivir. Por ejemplo, una de las como mentiras más grandes es el tema de la escasez. Que si la gente comprendiera el sistema financiero, habría una revolución mañana. Revolución en un segundo. Si es un tabú, hay que romperlo. El dinero y la sexualidad, hay que hablar de eso. Hay que hablarlo con tu pareja, hay que hablarlo en tu familia, hay que hablarlo por todos lados. Yo pensé que iba a ser feliz cuando llegara a cierto nivel de éxito y cuando llegué ahí dije, no se siente lo que yo pensé que iba a sentir, no. Este episodio es presentado por Wealth Mastery, el programa inmersivo donde descubrirás los secretos de las personas más ricas del mundo y comprenderás el juego de la riqueza. Bienvenido a la Revolución de la Riqueza. El podcast que convierte las ideas en libertad financiera. Si buscas herramientas para transformar tu vida y alcanzar la riqueza 360, este es tu espacio. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Hola Marión, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a la Revolución de la Riqueza. Gracias por este espacio, muchas gracias por invitarme. Sí, yo te llevo siguiendo desde hace un rato y dije, tenemos que invitar a Marión, necesitamos hablar. Había algo de ti que me llamaba mucho la atención y creo que después de que nos conocimos, que hicimos un Zoom hace un par de semanas, dije, wow, porque lo que queremos hacer en este podcast es redefinir la riqueza y creo que tú en muchos sentidos la has redefinido, pero quiero que nos empieces platicando la historia de tu vida. Y la historia de tu vida contada desde la óptica de dónde naciste y cómo fuiste desde entonces rompiendo paradigmas. Realmente mi historia arranca mucho creciendo en un esquema en el cual desde chica sentía que no me identificaba al 100. Siempre me sentía como sapo de otro pozo, como este misfit. Primero tengo una abuela de mi lado materna, judía, alemana. Mi papá era budista hardcore y yo crecí en un colegio católico de puras niñas, ¿no? Un espacio fresón y entonces desde chica era como cuestionarme el por qué las cosas eran de esta manera y por qué eran esos sistemas tan rígidos, ¿no? Siempre desde chica me he estado cuestionando como el porqué de la cultura, el estar investigando, ¿no? Entonces ahí eso me llevó a mucha, digamos, como curiosidad de entender un poco la parte de las religiones, la parte espiritual, porque desde chica yo decía, no sé, estaba en primero de primaria, escuchaba a las consagradas o a las monjas, ¿no? Decir, no, pues los hijos de papás divorciados se van a ir al infierno y yo, están hablando de mí, ¿no? Solo porque mis papás están divorciados, ellos se divorciaron cuando yo tenía 1 año, entonces decía, ¿cómo un sistema que, ¿no? O digamos, un grupo que está muy enfocado en temas, digamos, de amor, en temas de compasión, está, digamos, segregando, diciendo te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo. Entonces, desde ahí era como, esto no me hace tanto sentido la historia como la cuentan, ¿no? Entonces, algo que me ayudó muchísimo en mi crecimiento fue que mi papá, cuando yo era bien chiquita, me dio una tarjeta de crédito y me dijo, esto no lo puedo usar para nada que tenga que ver ni con fiesta, ni con diversión, ni con gastos, digamos, exagerados, ese tipo de cosas. Esto es para educación, salud y deporte. Eso me cambió la vida porque hizo que desde muy chiquita pudiera tener acceso a libros. Y los libros a mí fue algo que me salvó digamos, en una infancia en donde por muchos lados fue un privilegio enorme, porque por muchas cosas nunca me faltó nada. Tenía un papá, una mamá, y por otro lado era, digamos, un ambiente en donde había mucho tema emocional, había mucho conflicto, mucho drama, había, digamos, o sea, como que fue una infancia mucho de estar como buscando esa sanación, ese crecimiento, esa contención, por diferentes ramas, ¿no? Entonces fue algo, digamos, donde tuve una niñera que abusaba muchísimo de mí, que me decía que todos me iban a matar. Entonces yo vivía con unos ataques de ansiedad desde los 3 años, unas descargas de ansiedad brutales para una niña de 3 años. Yo antes pensaba que todos los niños pasaban por eso. Y conforme fui creciendo me fui dando cuenta que no, que tenía que ver más que nada una sintomatización del ambiente en donde estaba. Entonces creo que para mí el ser autodidacta a lo largo de mi vida y el estar buscando respuestas allá afuera y no como comprarme el paquete completo de como la cultura, la sociedad o el sistema educativo te lo da, fue algo que me hizo un antes y después. Y gracias a los libros, gracias a toda la información que hay afuera, porque hoy en día estamos en la era de la información donde puedes encontrar lo que sea, ¿no? Oye, ¿quieres revolucionar tu riqueza? Métete, hay libros, hay conferencias, hay cursos. Oye, ¿quieres sanar temas físicos, sanar temas emocionales? Lo que sea, tenemos acceso a muchísima información más que antes. Entonces, eso se me hace un privilegio de nuestra generación, que no lo debemos de dar así por hecho. Obviamente, por un lado, hay una saturación de todo ese contenido, de toda esa información, pero si nosotros somos nuestros curadores de nuestra propia experiencia de lo que consumimos, siento que tenemos un gran poder como consumidores. ¿Y cuál fue la fuente de inspiración para encontrar tu propio camino?
Lo que me ayudó muchísimo fue un concepto que aprendí muy chica, como a los 10 años más o menos, que se llamaba el automaternarte o el paternarte. Y eso era, me lo enseñó, digamos, una psicóloga, y eso era el que tú puedas ser tu propia mamá o la mamá que a ti te hubiera gustado tener y que tú pudieras ser el papá que te hubiera gustado tener. Entonces eso, digamos, quita mucho responsabilidad en el sentido de que no es echarle la culpa a nadie, sino al revés, es responsabilizarte tú de fungir tú misma como tu mamá o tu papá. Y eso, digamos, fue lo que hizo que fuera este impulso de poder estar encontrando mi camino. Ahora, mi camino ha sido una larga búsqueda, ¿eh? Y a la fecha, o sea, Y sigue sigue, esa y búsqueda. seguirá. Y seguirá. Porque digamos que hay gente que, no sé, tiene ciertos talentos cuando nace siendo pianista, por decirte, ¿no? Y a los 7 años descubre que el piano es su pasión y termina siendo un pianista espectacular. Hay gente que la tiene clara. Yo nunca la he tenido clara. Nunca. Para mí, mi guía ha sido la curiosidad y la intuición. Y ahí me he movido y he cambiado de carreras, he cambiado de profesión, porque o sea, lo que tengo claro es que mi visión es más desde una generalista, por así decirlo, que mezcla diferentes prácticas, diferentes teorías, diferentes tipos de conocimiento. Quizás en algunas me puedo especializar un poquito y luego voy cambiando y voy descubriendo más cosas. Entonces, para mí, mi guía ha sido la curiosidad a lo largo de mi vida y sigue, ¿eh? O sea, hoy en día es igual a ver qué me dice mi intuición, hacia dónde voy a ir, qué vale la pena resignificar y mucho ir resignificando las cosas en base a mi propia investigación, a mi propia experiencia, más que lo que me dice la cultura que me crea. Entonces, ese tema de aprender en cabeza ajena a mí nunca me ha funcionado, nunca. Siempre ha sido como, oye, lo tengo que vivir yo, ¿no? Me tengo que embarrar yo, me tengo que, o sea, que me duela, que me pongan mis rodillas, que sienta que no hay salida, o sea, que lo experimente yo con todos los colores del arco iris, desde el dolor, el sufrimiento hasta el éxtasis más puro, para poder saber yo desde mi experiencia si fue algo adecuado o no para mí. Si tú pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? Muy buena pregunta. Creo que quizás lo único que hubiera cambiado, de todo estoy muy satisfecha en mi vida y siento que cada cosa fue específica por algo, ¿no? Porque sí, tengo una gran confianza en la vida, en que estamos en el lugar donde tenemos que estar y que la vida es una danza coreográfica tan bien sincronizada que estás precisamente en el lugar en donde tienes que estar. Y lo único que hubiera cambiado, que también ha sido un gran motor, yo creo que fue la universidad que estudié. Quizás me hubiera gustado haberme rifado a estudiar fuera y en ese momento tenía otras circunstancias. Mi papá estaba enfermo y me dio un poco de cosa irme a vivir fuera por el tema de que le fuera a pasar algo mientras yo estaba fuera. Pero ese sería como el único arrepentimiento o regret que podría tener. Oye, la influencia de tu papá, porque digo, dentro de otras muchas cosas, me platicabas que él es budista, ¿no? Y a mí el budismo me ha parecido una filosofía de vida increíble. Digo, parece una dicotomía importante, ¿no? Sí. El estar en una escuela religiosa con un padre budista. Si puedes, empieza por platicarme por qué sucedió eso y después cuál fue la influencia que ha tenido tu padre y el budismo en general en todo tu camino de desarrollo. Primero fue, digamos, mucho porque con mis papás están divorciados desde que yo era bien chiquita. Ya. Como que fue mucho que entre ellos se pusieron de acuerdo, como pues mi papá se encargaba de ciertas cosas y mi mamá de otras. Y mi mamá como que era la encargada de, bueno, pues tú decide en dónde van a estudiar los niños, ya que viven contigo, ¿no? Entonces, pues mi mamá, el lugar donde ella más conocía, donde tenía más amigas, etcétera, pues era este tipo de escuelas, ¿no? Entonces prácticamente pues terminé ahí por esas razones. La verdad es que el budismo en mi vida tuvo un impacto brutal desde bien chiquita. Cuando tenía como 7, 8 años, me encontré un libro en la casa de mi papá que decía Budismo para los jóvenes. Tenía 10 lecciones. Esas 10 lecciones en ese momento me hicieron todo el sentido del mundo. Y la primera se me hizo sensacional, que era, tú no tienes que creer en algo específico. Tú tienes que vivir tu experiencia para que tú puedas creer en lo que a ti te hace sentido. Esa frase de entrada era como, tengo muchísima responsabilidad en lo que voy a creer y en base a qué voy a estar creyendo es lo que yo me voy a estar cuestionando, lo que yo voy a estar buscando, lo que voy a estar leyendo, lo que voy a estar consumiendo, al curso que me voy a meter, ¿no? Entonces, esa frase fue como, sentí que me dio toda la libertad en un espacio en donde era tan religioso que los mensajes en la escuela eran todo lo contrario. Oye, no te cuestiones, ten fe. No, ¿cómo? Esto es así y es así porque las escrituras lo dicen o porque la iglesia lo dice o porque Pepito Pérez lo dice, ¿no? Entonces, siempre era como de venir a algo que era, digamos, que te contrae a llegar a un budismo donde era mucha libertad y también mucho el poderte sentar con el sufrimiento sin tener que necesariamente cambiarlo. Esa fue la segunda premisa de ese librito que me cambió. El tema de entender el sufrimiento desde otro punto de vista. Entonces, era como, bueno, puedo no estar en un estado ideal y
también tiene su placer, también tiene su momento, porque la atención plena, que en ese momento fue cuando entendí el concepto del mindfulness o de la atención plena, pues era como se siente cierto placer o se siente cierta delicia cuando estás en el momento presente. Y yo no había experimentado eso nunca. Ahí tenía 7, 8 años. Iba a entrar a, creo que primero de primaria. Entonces fue como, ¿qué es esto? No sé de dónde viene este budismo, pero quiero saber más. Y de ahí pues fue mucho como irme cuestionando cosas, leyendo. También, por ejemplo, venían algunos lamas y se quedaban en casa de mi papá. Entonces era una experiencia fascinante poderles hacerles preguntas como de, oye, ¿y por qué la reencarnación? Y oye, pero si realmente reencarnáramos no habría demasiadas almas. Y era como simplemente un espacio de poder rebotar y sacar todas mis dudas curiosas y poderlas rebotar con gente que, digo, en ese momento, si no fuera porque estuvieran en casa de mi papá, nunca me hubiera sentado a platicar con ellos, ¿no? Entonces, creo que esa habilidad de poder hacer preguntas, siento que muchas veces es más importante el poder cuestionar y el poder hacer la pregunta que la respuesta per se. Que la respuesta eventualmente llega. Quizás no llega en un tiempo directo, de una forma tan rápida, por así decirlo. Pero el hecho de estar haciendo preguntas, siento que te empiezan a buscar un poco las respuestas. ¿Y cómo vivías pues en estas dos realidades paralelas? O sea, digo, a mí una circunstancia distinta, pero pues también como que de repente caí en el 20 de que, o sea, todo lo que nos habían vendido, todo lo que nos habían dicho no es lo que era. Y tú viviendo esto en casa de tu papá y después llegando a la escuela cuadrada, y en fin, y en una sociedad en donde las cosas que se valoran son muy distintas. Son muy distintas. Siento que lo que me permitió era, yo sentía que era como, ubicas cuando alguien toca el timbre y te puedes asomar por ese hoyitito y veías ese micromundo de ese vestíbulo o ese lobby. Yo sentía que estaba experimentando diferentes lobbies en la vida. Era como, ay, mira, qué interesante. Esta es la visión desde un punto de vista. Hay una escuela de legionarios católica, ¿no? Con muchas cosas padres y con otras que no encajaban tanto conmigo, ¿no? Y ahora este es un mundo, imagínate, del budismo, donde había todas estas explicaciones. Y luego también con mi abuela, que tenía mucho toda esta parte cultural judía, académica, mucho, digamos, enfocado en la inteligencia, mucho enfocado en aprender más, ¿no? En estar relacionado con, o sea, yo me sentaba a platicar con mi abuela y decía, esta mujer es brillante. Y siendo mujer, ¿no? Alemana, en un país machista, donde ella había terminado la carrera en economía y había hecho otras cosas, que decía, wow. Entonces siento que eso fue un abanico de poder experimentar diferentes micromundos y saber que no existía una sola forma de vivir, no existía una sola forma que estuviera bien y mal, sino simplemente hay diferentes vestíbulos, diferentes micromundos, y ahí me llegó un poco esta realización de que nosotros somos mucho más co-creadores de lo que pensamos y nosotros podemos armar ese vestíbulo, ese micromundo de la forma en la que nosotros vamos puliendo nuestras creencias, vamos investigando, vamos creando como nuestra propia realidad. Destejamos ese hilo. Venga. Me encanta ese tema de crear tu propia realidad, pero platícanos y bájalo a ejemplos concretos que te haya tocado vivir. Por ejemplo, una de las como mentiras más grandes que he cachado es el tema de la escasez, ¿no? Ok. En la cultura, todos los mensajes que tenemos, general hacia afuera, están enfocados en la escasez, como te falta. Tú vas en la calle y ves un espular ahí que dice, no, pues cómprate este maquillaje para que te veas mejor, o cómprate esta ropa, o ten tu casa espectacular, o tu coche, lo que sea, ¿no? Te metes a internet y tienes 20,000 anuncios de todo lo que te falta, de todo lo que no es suficiente. Como que, ¿quieres ser feliz? Ten todo esto. Y te ponen, digamos, estos mundos ideales, ¿no? Estas visiones ideales con el mensaje de que todo el tiempo hay algo que te falta, que te falta, que te falta. Y siento que la naturaleza que tiene el mundo per se es un mundo de muchísima abundancia. Es un mundo donde la tierra nos está dando el oxígeno, nos está dando la lluvia, nos está dando, ¿me entiendes? Lo que respiramos, lo que comemos, nos está dando la comida, nos está dando el agua, nos está dando todo. O sea, la naturaleza de nuestra existencia, nosotros como seres humanos en este planeta, es abundante. Algo que también se me hace muy interesante es que los primeros años de vida, haya sido amamantado o no, pero si haya sido amamantado, tienes todos los nutrientes, toda la leche, todo el apapacho, toda la contención con la mamá, con la madre. Entonces, tu primera conexión con el mundo, digo, menos de que estuvieras tirado en la calle, en un basurero, etcétera, que son casos obviamente terribles y muy, digamos... Muy aislados. Aislados, exacto. El hecho que puedas tener acceso a esa leche, a esa nutrición, a esa contención, es algo sumamente abundante. Entonces, si estamos vivos hoy es porque eventualmente hubo alguien que nos maternó en nuestros primeros meses de vida. Haya sido tu mamá, tu abuela, haya sido la tía, haya sido una extraña que pasó por ahí, un extraño, lo que sea, pero hubo alguien que nos cuidó. Entonces, de entrada, hoy en día, por el hecho de que
que nosotros estamos vivos, pasamos por un momento de abundancia. Y siento que ha sido todo este tema de poder observar cómo los medios de comunicación, las películas, ¿no? Todo el tiempo es como, te falta. Vas a ser feliz cuando llegues a esto, vas a ser feliz cuando llegues a tal cosa y tengas esto, y tengas tal reconocimiento, y tengas tanto dinero, y tengas, y es todo el tiempo esa sensación de que, oh, me falta. Y en el fondo, si te fijas, vivimos muy abundante. El hecho de que puedas respirar, el hecho de que puedas estar conversando, el hecho de que podamos tener salud, el hecho de que estamos vivos, viene de una naturaleza humana que es abundante. Entonces veo ahí la primera mentira o el primer como mismatch entre la naturaleza de nuestra conexión con la tierra, de nuestra existencia, y un poco como Sí, el mensaje la del capitalismo, historia. de Exacto. marketing y demás que Exactamente, que te ponen por afuera. Claro. Nosotros podemos decidir comprarlo o no. Por ejemplo, otra súper mentira es que el dinero está genderizado, está genderized, o sea, como si tuviera género. Entonces pasa también muchas otras súper mentira que lo ves, por ejemplo, mucho en países latinoamericanos, de que primero hablar de dinero es de mala educación, ¿no? Como que no, esas cosas no se hablan en la mesa, son temas incómodos, mejor ahórratelas, ¿no? Y eventualmente empiezas a ver que no, que el dinero es, o sea, si es un tabú hay que romperlo. El dinero y la sexualidad hay que hablar de eso. Hay que hablarlo con tu pareja, hay que hablarlo en tu familia, hay que hablarlo por todos lados, ¿me entiendes? Porque es algo donde poco a poco se le empieza a quitar ese tabú de lo que es, ¿no? Otro punto también muy importante acerca de que el dinero está genderizado también es como si el dinero lo manejaran solamente los hombres, ¿no? De que todas las cosas financieras, si tú prendes la televisión, no sé, y pones CNN, tú ves ahí los números y te lo hacen parecer como si fuera algo hiper complicado, ¿no? Claro. Así como numeritos, gráficas, flechitas rojas, flechitas verdes, ¿no? Ese tipo de cosas. Y es como de, no le entiendo, está muy complicado, no entiendo. En el fondo, con que alguien te lo explique de una manera muy sencilla, le vas a entender, vas a decir, bueno, simplemente es una foto de cómo está el estado financiero hoy. Esta acción bajó, esta acción subió, estos son los factores que están alterando para que ese mercado esté actuando de esa forma y listo, o sea, se acabó. No es más complicado que eso. Luego, por ejemplo, otra súper mentira también, pues es el sistema económico. Por eso me caes bien. Cuando digamos el sistema financiero estaba backed up con las reservas de oro y plata, pues hacía totalmente sentido, ¿ok? ¿Me entiendes? El banco era poseedor de toda esta riqueza y entonces podía prestar cierta cantidad, que por eso eran los billetes, ¿no? Como si tuvieras tu cheque, tu papel, ¿no? Pero el banco tenía esas reservas. En el momento que esas reservas dejan de ser reservas de oro y empiezan a ser un número en la computadora, se me hace un scam y se me hace que nada, simplemente como que pasó desapercibido, porque entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tienes el Banco Central, que el Banco Central supuestamente es público, de lo cual tiene, digamos, accionistas privados, que son los bancos. Entonces, ¿es público o es privado? ¿Cuál es la historia? ¿Qué me cuentas? Y luego de ahí ellos cobran un porcentaje de ese dinero y luego los bancos cobran un porcentaje adicional de lo que está en la Reserva Federal y luego eventualmente los usuarios terminan pagando un porcentaje adicional del dinero que tienen en el banco. Entonces, al final es cobrar estos porcentajes adicionales y el que termina pagando más es el usuario. Entonces, esa se me hace que es otra mentira durísima de un sistema que en el momento que te lo cuestionas, en el momento que investigas, te das cuenta que tiene otra realidad. Y no digo que, órale, entonces ya nadie que vaya a tener dinero de esta forma en los bancos. No, nada más es el tema de cuestiónate, investiga, y entonces tú empiezas a ver, bueno, de qué forma vas a tú manejar tus finanzas, dado que estás viendo ciertas mentiras que existen en el ecosistema, que de entrada pues, podemos tener acceso a esa información de una forma prácticamente gratuita. Hay información de esto en YouTube, podcasts, hay muchísima información donde no tienes que pagar ni siquiera ni una membresía, libros para poderte enterar de esto. Bueno, los libros sí cuestan, pero hay también PDFs que puedes encontrar en internet y demás. Sí, pues yo coincido mucho con esa visión de despertar, ¿no? De darnos cuenta que mucho de lo que se ha creado a nivel humanidad es genial, se ha creado también muchísima abundancia, pero también se han creado muchísimas mentiras que han sido un gran modelo de negocio para que ciertos segmentos de la sociedad controlen a las masas. Desde mercadotecnia, desde sistemas completos, como dices, el sistema financiero y el sistema económico, el sistema educativo, el sistema religioso. Y la realidad es que son vendas que nos tenemos que ir quitando de los ojos, porque si no nos damos cuenta y aprendemos a discernir, difícilmente vamos a poder tener un resultado distinto al que la mayoría de las personas tienen. Totalmente. Y la realidad es que hoy con los medios de comunicación y demás, pues existen muchas
oportunidades también de despertar. Y también, pues a través de técnicas que tal vez antes eran más comunes, ancestrales, ¿no? En fin, filosofías como el budismo, el misticismo y demás que han sido tachadas, sobre todo en Occidente, pero que en Oriente, pues es una realidad. Y en Oriente la gente no tiene que... O sea, en fin, hay otros condicionamientos. Son programaciones que hemos ido internalizando en Occidente. Ahora, una pata importante en tu vida fue el budismo, pero ¿qué otros conductos, qué otros maestros, qué otras disciplinas has ido encontrando en tu vida para seguir este proceso de despertar? Yo creo que, como lo mencionas, el primero fue el budismo. De ahí me clavé muchísimo por una época muy dura en mi vida, como de los 22 a los 26. Pasé como por esta crisis existencial donde se te rompen todas las estructuras, todos tus soportes, ¿no? ¿Pero y por qué? ¿Por qué pasaste por esa crisis? Justo estaba como en un momento en mi vida donde mi papá estaba muy enfermo, estaba a punto de morirse. Yo me fui a vivir con él y ahí me di cuenta de muchas realidades, de muchas como mentiras que yo pensaba que la historia era completamente distinta. Viviendo con él fue una gran escuela en mi vida y ahí me clavé muchísimo en yoga, en meditación. Me volví maestra de yoga, maestra de meditación zen, y fue en un retiro con una pareja que se llaman Martin y Stephen Batchelor, que me cambió la vida. Era un retiro de meditación de 10 días sin hablar. Pura meditación todo el día. Meditación caminando, meditación sentado, meditación comiendo, meditación todo el día. Y ese espacio de silencio me dio el hecho de dejar de voltear hacia afuera y voltear hacia adentro, ¿no? Ese fue un gran pilar en mi vida. Y luego, en el 2013, tuve otro despertar que fue muy importante para mí, que fue un llamado de hacer una planta sagrada, y eso fue un antes y después en mi vida. Siento que el tipo de conexión, de claridad que me dio el acercarme a este tipo de prácticas, hazte cuenta que me hizo así como se me rompió el mundo exterior para adentrarme en un mundo mucho más colorido, mucho más fuerte, mucho más sólido, mucho más hermoso y por supuesto mucho más amoroso de mi interior. Entonces, digamos que esos fueron como ciertos pilares. Luego también se cruzó por mi vida cuando yo tenía, híjoles, ya fue hace bastante tiempo. Por ahí en el 2007 se cruzó una psicóloga, coach, amiga, mentora que se llama Susana Balán. Susana Balán tiene ya como 85 años, vive entre Nueva York y Punta del Este. Y esa mujer me cambió la vida. Me ayudó a analizarme desde diferentes puntos de vista, a hacer algo que ella llama el proceso de mutación, de cuando cambias de capas y encuentras como tu verdadero hogar en diferentes áreas de mi vida. Primero en mi identidad, segundo en mi relación de pareja, tercero en mi lugar geográfico y cuarto mi profesión. El trabajo con ella ha sido espectacular. Es una mujer muy inteligente que a veces me costaba muchísimo trabajo seguirle el paso porque además tiene 0 pelos en la lengua. Entonces no era una terapia apapachadora, era una terapia donde, ya sabes, te decían tus verdades y así cachetada tras cachetada tras cachetada. Tough love. Exacto, pero era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Y creo que también otro pilar ha sido otra mujer que se llama Cecil Cachadurian, que ella me ayudó muchísimo a poder como conectar con el femenino y, digamos, brillar desde el femenino. Porque mucho en esta cultura también puede estar como masculinizada o en el punto de vista como patriarcal, siempre son como estos valores de, pues, un poco patriarcales. Y era como, no se trata de quitar tu femenino para poder ser un hombre más o una mujer masculinizada, sino al revés, es de sacar a relucir todos tus colores desde tu femenino. Y ese femenino va a ser un femenino mucho más fuerte, colorido, brillante, sonriente, amoroso, etcétera, que el intentar apagarte por pertenecer a una cultura con ciertos valores patriarcales. Eso también fue otro pilar que me cambió la vida por completo. Obviamente en el In-Between he estado lleno de cursos de todo tipo, desde los Tony Robbins, los Joe Dispenza, ese tipo de cosas. Y en muchos de ellos voy y como que digo, este no tanto. Y de repente hay ciertas cosas abajo del tapete, ya sabes, que nadie conoce, que tienen 0 publicidad, etcétera, que son las que como que me hacen este encaje de este engranaje que digo, aquí es esta pieza que faltaba acomodarse en su lugar. Y qué bueno que lo dices, porque no hay one size fits all. Sí, o sea, al final del día a la gente le funcionan distintas técnicas. Ahorita entraré en un par de ellas, pero quiero entrarle a un tema que es bastante controversial y que de verdad es uno de los temas que más admiro tuyos, que es el éxito que has encontrado en esta feminidad. De verdad, yo creo que estamos pasando por una etapa dentro del mundo que es este pendulazo natural que tiene que pasar, en el que
pues creo que desafortunadamente, como muchas de las métricas de éxito están relacionadas al dinero y están relacionadas a ciertas capacidades que históricamente en los años recientes han estado muy volcadas hacia los hombres de manera errónea. Creo que pues hemos impulsado también de manera como un efecto secundario a que muchas de las mujeres ahora tengan en su mente esos trabajos, esas disciplinas, esas capacidades que están más relacionadas al tipo de capacidades y condiciones de los hombres. Sí. De ambientes tal vez de más estrés, ambientes más de, pues sí, de necesidades tal vez primarias inclusive, que si nos remontamos también antropológicamente, pues no eran ni siquiera las actividades más relevantes dentro de la sociedad, ¿no? O sea, hace miles de años, pues era un matriarcado, ¿no? Y vivíamos en comunidades en donde los hombres eran meramente un utensilio que generaba alrededor de las mujeres. Las mujeres mantenían a la familia, mantenían a la comunidad, mantenían a la tribu, que era el corazón, ¿no? Y los hombres simplemente aportábamos todos, cada quien desde donde podía, y salíamos a cazar para ayudar a mantener esto, pero era un matriarcado, ¿no? Y en fin, mi reflexión en este tema es que creo que está mal comprendido y entiendo el momento que estamos viviendo, pero necesitamos a más mujeres que sean grandes mujeres y necesitamos a más hombres que sean grandes hombres y necesitamos encontrar este punto de colaboración y desde la masculinidad y desde la feminidad construir. Pero me gustaría 100% estoy de acuerdo contigo. comprender cómo lo has hecho, porque tú has transitado un poco en todos lados y no hemos entrado mucho a tu brillante y también vasto y amplio currículum. Y ahorita entraré a un par de estas cosas, pero has trabajado con startups, has estado en los eventos más innovadores del mundo, has conocido a los empresarios más importantes del mundo, ni siquiera es de Latinoamérica. Y hoy te sientes cómoda y irradias feminidad y lo haces con éxito en todos los sentidos. Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál ha sido tu propio descubrimiento de eso? Porque seguramente has pasado y transitado por todos estos... Por muchísimas facetas. Yo creo que un tema muy importante que mencionas, como así tuvimos muchos años de matriarcado y ahorita estamos, ¿no?, teniendo un poco como esta, digamos, la colita, diría yo, del patriarcado. Yo creo que lo importante es que ya no estamos como para que exista un grupo que ponga en sumisión a otro grupo. Siento que eso ya fue. Si las mujeres ponen en sumisión a los hombres hace no sé cuántos miles de años, o si hoy en día los hombres ponen en sumisión a las mujeres para poder dominar, siento que ese tipo de modelos de sumisión ya se acabaron. Creo que lo interesante de esta nueva era, de este nuevo camino, de esta nueva humanidad, es el hecho de que salgamos a relucir, los seres humanos, en lo más puro y lindo y bonito de nuestra esencia, donde tú puedes relucir desde tu divino masculino y tu divino femenino, y yo desde mi divino femenino y mi divino masculino, porque así es como realmente vamos a poder cada quien ser como somos, con respeto, con tolerancia y aceptar a que cada quien viva como quiera vivir. Pero lo tenemos así de claro desde nuestra huella digital. ¿Por qué si cada quien tiene nuestra propia huella digital? Porque todos queremos estar vistiendo lo mismo, pensando lo mismo, o sea, metiéndonos a tal sistema a pensar lo mismo. Nos estamos perdiendo de un gran arcoíris de colores espectaculares, donde realmente es como, oye, si tú tocas con tu esencia, me vas a dar a mí el privilegio de conocerte desde lo más único, especial, increíble que tienes tú. No me interesa que te cambies la ropa, porque alguien dijo que tienes que estar vestido con ropa entallada, ropa guanga, lo que sea, al revés. Es como, vístete como tú quieras expresar tu esencia. Habla como tú quieras expresar tu esencia. Trabaja en lo que tú quieras expresar tu esencia, ¿me entiendes? Porque ahí es en donde está realmente la joya. Y eso es donde siento que estamos entrando en nuestra nueva etapa, donde se está redefiniendo el femenino, se está redefiniendo el masculino, y es una gran chamba en donde es, digamos, salir de adentro hacia afuera. No que nos digan cómo tienes que ser mujer de afuera hacia adentro. Cuando tenía 13 años, me acuerdo que vivía en Canadá, me fui a una escuela y ahí me hicieron hacer como el primer como papel de investigación. Y el título era ¿Quién es quién? Y era literal, ¿qué es ser una mujer y qué es ser un hombre en el 2000, en el año 2000? ¿No? ¿Cómo estaba esa onda? Y me acuerdo perfecto de esa investigación y decía, ¿cómo? O sea, solo los hombres pueden ser masculinos y si gritan,
o si son fuertes, o si tienen pelo. Oye, hay hombres sumamente masculinos que no tienen pelo, que están pelones, que están rapados. O sea, ¿por qué la sociedad nos dice qué es lo que tenemos que ser cada uno? ¿No? Entonces siento que ese es un gran, digamos, descubrimiento que tenemos por delante, en donde basta de mujeres masculinizadas porque la cultura lo dice. Si la mujer se quiere masculinizar porque ella encuentra que su Claro. esencia, que su fuerza, que su... Es masculino. Exacto, es masculino, adelante, Adelante. pero que venga de adentro hacia afuera. Y siento que el desde dónde es bien importante, desde dónde haces las cosas, desde dónde conectas con tu masculino, desde dónde sales a la vida. Es muy diferente hacerlo desde que buscas reconocimiento o desde Claro. que estás en tu flow. Es totalmente distinto, ¿no? Creo que en mi camino, tuve por lo menos cuando tenía recién saliendo de la carrera, como que decía, me costó primero entrar muchísimo trabajo escoger una carrera. Ese tema de comprarte un plan de estudio se me hace terrible porque, oye, si eres curioso, si quieres saber más cosas, ¿cómo es posible que te comas un paquete por 4 años, no? Se me acuerdo perfecto que llegué a la oficina y le decía, oye, por favor, dame los planes de estudio de todas las carreras, porque me veo en arquitectura y me veo en psicología En y me veo en finanzas. marketing y en finanzas y en ingeniería, ¿no? ¿Y qué terminaste estudiando? Primero estudié economía un año Ok. y ahí fue cuando dije, me encanta la parte macroeconómica, lo social, pero todo lo demás, no siento que estoy en mi esencia. Me Ya. fui a negocios internacionales, terminé con una especialización en economía, en donde dije, pues eventualmente es una base Claro, muy más interesante amplia. para lo que haga en la vida, ¿no? No sé si voy a ser fotógrafa o qué voy a hacer, ¿me entiendes? Pero sabía que iba a haber algo creativo en un componente mezclado con esta parte, digo, más estructurada, ¿no? Luego de ahí, una de mis múltiples curiosidades, fui con un doctor que te medía ambos hemisferios, o que te medía los hemisferios del cerebro. Y este doctor siempre me decía, es que Marión, tú tienes los dos desarrollados. Me dice, es una bendición y al mismo tiempo es una maldición, porque o sea, puedes tender a ser como más indecisa, porque a veces vas a operar de tu lado izquierdo y a veces vas a operar de tu lado derecho, pero cuando los juntes, puedes llegar a tener cosas geniales, ¿no? Y me decía, hay ciertas personas en la historia, no digo que yo soy ellos ni mucho menos, pero digamos como un Da Vinci, que puede tener una parte artística increíble, pero una parte también lógica bastante desarrollada, ¿no? Bueno, ese tema me costó mucho trabajo en mis 20s, porque Ya. me veía en todas. Entendía matemáticas súper bien, pero también entendía el mundo emocional, ¿no? Y el mundo artístico. Entonces era como, qué ansias, ¿a qué me voy? Terminando la carrera, fundó una organización aquí en México que se llama Sandbox. Sandbox es originaria de Suiza. Y entonces era mucho como el tema de poder tener esta plataforma para jóvenes que pudieran tener un networking excepcional antes de que cumplan 30, que tenga un impacto global antes de los 30. Y era puro emprendedor social. Entonces decía, venga, aquí estoy. Entonces, conocí gente fascinante, se me abrió el mundo y era, no sé, el modelo mega innovador de un chavo brasileño que a través de, por decirte, de la basura, podía monetizar para el gobierno. Entonces, tipo, la gente con basura podía pagar el Metrobús, podía pagar cualquier tipo de transporte público, si reciclaba se bajaban los costos de luz, etcétera. Venga, entonces me empecé a llenar de puros proyectos así. Dije, mira, qué interesante, pues, ¿qué es lo que más natural se me da? Pues diseño de interiores. Empecé así. Arranqué mi propio despacho, tuve los primeros 5 valientes clientes, valientísimos, porque yo aprendí con ellos. Así que hoy en día hasta les agradezco toda la vida que gracias a ellos, me ayudaron a mí a aprender muchísimo. Y ahí me di cuenta que todo el mundo quería un buen diseño a bajo costo. Entonces saco una línea de muebles de bajo costo. Y ahí es cuando conozco a Philippe De Gaia. Ajá, exacto, de Gaia. Gaia llevaba unos cuantos meses, como unos 5 o 6 meses en México. Hablo con él, tuvimos muy buen clic y me dijo, pues vente. Le dije, pues va, pero tengo mi despacho. Me dice, pues hazme tu carta Santa Claus. Pues va. Cierro, termino todos los proyectos, entro con mi equipo creativo, ¿no? Y entro, pues digamos, con alguna parte de acciones, ¿no? Y entonces entro a Gaia, que fue la verdad una transición increíble. Y en Gaia era toda la expansión, digo, hacer la marca desde cero, a nivel muebles, a nivel tendencia de las tiendas, materiales, colores, etcétera, y poder introducirle al mercado mexicano algo completamente distinto. Estamos muy acostumbrados al tapete gris, el sofá gris, el muro gris, se quiera, venga, un Cero sofá verde. expresividad, Ajá, claro. exacto, venga, Sí, sí. sofá verde con tapete amarillo, con unos muebles tendencia retro y unos muebles escandinavos y unos muebles. Y era jugar mucho más con el diseño y con los colores y tener un poco más de expresión, más de flexibilidad. Y ahí en Gaia siento que trabajé muchísimo a mi lado masculino. Era como masculinizarte, masculinizarme, en ese sentido donde sí estaba haciendo cosas creativas, por supuesto, pero era todo como enfocado a
métricas, números, ventas, ¿no? Todo este tipo de Ya. cosas. Yo pensé, que eso fue algo que te conté cuando hablamos, que iba a ser feliz cuando llegara a cierto nivel de éxito, y en un octubre me pasó justo eso, como ciertos reconocimientos, cierta parte económica, etcétera, y cuando llegué ahí dije, no manches, no se siente lo que yo pensé que iba a sentir, no, ya sabes. Y entonces ahí arranca la búsqueda, donde decía, ya no estoy en el lugar correcto, mi vida tiene que tener algo más de sentido, aquí no es. Y ahí nace mi primer hijo, renuncio a Gaia, esto era, digamos, mediados de 2019, y ahí empieza una búsqueda, y ahí me tardé unos mesecitos, donde estaba en esta transición, y fue donde dije, mi core es poder mezclar algo creativo con algo que tenga que ver con humanidad, ¿no? Que entra mucho ahí la parte emocional, y de ahí salió mucho la parte de comunicación. Y de ahí pues monté el Luan Museo Emocional, ¿no? Sí. Donde nos enfocamos en el desarrollo emocional a través del arte, y también mucho acompañar a las personas a sacar el creador en ellos, en todo el proceso creador de las personas, a que al final puedan hacer una exhibición con su arte y su causa. Y cuando ves a las personas montadas en su esencia, los ojos no mienten. Los ojos de las personas les brillan de una forma muy distinta, que no hay dinero en el mundo que les llegue que se equivalga con ese brillo en los ojos de hacer algo desde tu esencia. Se ve, se nota, se huele, se siente. Y eso es ahí como dices, "Ah, no manches, hace toda la diferencia". Y de ahí la vida me fue presentando oportunidades en radio, como conductora, como locutora, y hoy en día también pues en un podcast donde se enfocan mucho en poder compartir conciencia, conocimiento y este tipo de cosas y curiosidades, parte de la búsqueda de todos los seres humanos. Sí, eso fue lo que me llamó muchísimo la atención de ti, que mezclaras tantas disciplinas y que lo hicieras sobre todo desde tu esencia, porque esto que dices de los ojos es cierto. O sea, te das cuenta cuando la gente está haciendo las cosas porque es su alma Sí, gritando sí. que esa es su misión en la vida. Sí, se siente. Se siente. Sí. Y digo, para todas las personas Ujú. que hayan estado ahí, seguramente sabrán de lo que estamos hablando. Para los que no, como decía Jim Carrey, ojalá que todo el mundo llegue a ser millonario y artista, para darse cuenta que por ahí no va el camino. Ujú, ujú. Todo el dinero del mundo no sirve de absolutamente nada si el enemigo está adentro. Claro. ¿A Y dónde es, te vas? ¿A ¿a dónde dónde te vas? escapas? ¿A dónde escapas? ¿No? Y muchas Ujú. veces te das cuenta que justo estás buscando ese reconocimiento, ese poder, Ujú. ese dinero, porque es un mecanismo de escape. Claro, y porque seguramente también está tapando una herida de ser visto, de ser escuchado, de pertenecer, de muchas otras cosas, que luego a veces pues, es hasta más rápido y más eficiente irte directo a la herida que tener que pasar años y años trabajando de sol al sol, perdiendo cosas de ti, ¿me entiendes? Por llegar a algo que chance cuando llegas, chance, Chance. vamos a ver cada quien, te das cuenta que ahí no era, que eso no te iba a dar la pertenencia, el ser visto, el ser escuchado, o cualquiera que sea esa herida de la infancia. Porque algo dentro de mi camino, digamos, acerca de entender un poco qué es el dinero, ¿no? Algo que en uno de los múltiples cursos que me tomé, algo que me sirvió muchísimo fue darme cuenta que el dinero tenía mucho que ver con el tipo de attachment que tienes en la infancia. Entonces hay el attachment ansioso, evitativo, el sano y el que mezcla todo. Y eso tiene que ver mucho de cómo era la relación con tus cuidadores primarios en tus primeros meses o quizás primeros 2, 3 años de vida. Y eso entonces se vuelve un mapa, un espejo de lo que es el dinero en tu vida, ¿no? Sí, es una programación que Ujú. tienes desde muy chiquito Ujú. que rige tu vida, ¿no? Y si Sí. no te das cuenta que pues, a veces hay gente que es un poco más frugal, por no decirles marros, ¿no? Sí. O gastadores, pero Ujú. que no son gastadores. En realidad lo que están buscando es reconocimiento, ¿no? Y la gente lo que está buscando, la gente que es más frugal, está buscando certeza. Claro. Porque si tú creciste en una casa en donde había muy poca lana y a veces no llegaban a finales de mes y escuchabas a tus papás gritando, llorando y demás porque no había dinero, Ujú. pues esa es la programación que tienes desde chiquito y Claro. vas por la vida pensando que no hay dinero y que Y no se hay repite dinero esa creencia. y se Y repite algo esa que se me hace creencia. muy noble acerca del dinero es que es un espejo de 1000 caras. Ujú. El dinero puede ser tantas cosas, porque para unos es poder, para otros es el diablo, para otros es lo más chingón que hay, para otros es algo que llega y se va, para Ujú. otros es lo que te da salud, para otros es lo que te mata. O sea, cada grupo familiar
tiene su propia creencia y luego de ahí cada hijo, cada célula va teniendo su propia experiencia con el dinero, pero también basado en las creencias familiares del grupo social que había. Entonces, creo Claro. que es un gran trabajo que debemos hacer todos los seres humanos para nosotros, ¿qué es el dinero? Y sentarte cara a cara con el dinero y decirle, hola, mucho gusto. Yo me llamo Marión. ¿Tú? Ok, tú te llamas dinero. Va, delante que nos conozcamos, de ahora en adelante, tú como eres tú, o sea, sin pelos en la lengua, y yo como soy yo, va, dale. ¿No? Y que podamos empezar a conocer el dinero desde cero, porque además el dinero o el sustento, ¿no? Que a mí me gusta llamarlo también mucho sustento, tiene mucho que ver con la energía femenina. Y ese es parte del trabajo de lo que hace Cecil Cachadurian, que tiene un libro espectacular que se llama El milagro del sustento femenino, que habla mucho a que el femenino es invisible, ¿no? El masculino es visible. Entonces estamos acostumbrados a verlo así desde, por ejemplo, los órganos sexuales Claro. masculinos y femeninos, ¿no? Los valores igual del masculino son visibles hacia afuera, el reconocimiento, el título, la competencia, todo lo que se ve. Por ejemplo, en lo femenino, el trabajo doméstico es como invisible. Como si las personas que nos ayudan en la oficina o en otros lugares, en la casa, etcétera, como si entre comillas no hicieran nada. Oye, es un chambal. Y lo vemos como si no fuera, como si la maternidad fuera Sí, la invisible, como si no maternidad, fuera hazme el chamba, favor, claro. ¿no? Entonces, todos estos Gestar a un valores, niño, ajá, o sea, en tu vientre. como o sea, no, pues esta chava no está haciendo nada, si te encargo el cansancio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces todos estos valores hacia lo femenino, estamos acostumbrados a verlo como si fuera algo invisible y lo masculino visible. Pero al final hay estas fuerzas, ¿no? Sean visibles o invisibles, que no porque sean invisibles significa que no estén, que no funcionen, que no existen. Y entonces el sustento, o sea, no hay dinero si no hay sustento. Y el sustento viene mucho de la energía femenina. De la energía femenina, ¿no? Un femenino en una casa donde el femenino está postrado, donde está fuerte, ayuda al masculino a salir al mundo y a agarrar Claro. prosperidad. Pero el sustento viene del femenino. Y el sustento es dinero, comida, casa. Son muchas cosas La más que vida el dinero. misma, Exacto, la vida la vida misma. misma. Es la verdadera definición de la abundancia, de lo que hablábamos al principio, ¿no? La abundancia está conectadísima con el sustento. Y de ahí el dinero es una de las características del sustento como la comida. Y viene mucho de un femenino bien postrado. Entonces, eso a mí, esa como, aha moment fue como un cambio de decir, órale, lo estaba leyendo totalmente diferente. Hay mucho más para poder explorar desde el femenino y cómo también puede venir todo este sustento cuando el femenino está en su esencia. Y en este trabajo hicimos una constelación que estuvo espectacular y en la constelación teníamos todos los ojos cerrados. ¿Has hecho una constelación? No, not yet. Bueno, mucho es el trabajo de Bert Hellinger, que digamos se pone como un campo en el centro donde las personas están representando ciertas cosas y entonces en ese campo se van sintiendo emociones, la gente se mueve y empieza a haber como un diálogo de lo que se siente en ese campo, ¿no? Entonces estábamos todas con los ojos cerrados y entonces Cecil dice, bueno, a ver, tú vas a representar el dinero, ¿no? A una niña. Tú vas a ser la esencia, tú vas a ser el femenino y tú vas a ser tú, la persona. Va. La persona, literal, con los ojos cerrados, dice, muévete en el campo, se mueve a estar enfrente del dinero. ¿Por qué? Porque es lo que la cultura nos dice, ¿no? Ten dinero, ve por más dinero, tu libertad financiera, tu seguridad cuando te retires en tu vejez, todo eso que pues sí, órale, sí, o sea, va a ser importante, ¿no? Se va directo con el dinero. Y se va. Ahora cierran los ojos, pone atrás de la persona la esencia, o sea, una persona representando la esencia, otra persona representando el femenino, vuelve a poner al dinero de este lado y al sustento en otro lado, que al principio el sustento ni lo había pelado, y esta persona un caminar muy distinto, mucho más centrado, mucho más suave, mucho más pausado, se acerca directo hacia el sustento. Ese cambio, ese mapa de lo que hacen esas constelaciones, para mí fue como un, ¡ah! ¡Qué cañón este cambio! Donde lo rápido, lo duro, no sé qué, ve con el dinero. Y cuando te conectas en tu esencia desde tu femenino, es como de una forma pausada, mucho más lenta, lo mismo que hace un óvulo cuando está esperando el esperma. El óvulo está ahí muy Paciente. tranquilo, muy paciente, trae toda la magia adentro y el esperma está nadando a todo lo que da, ya sabes, corriendo contra 20,000 cosas para llegar. Entonces se reflejó exactamente lo mismo en un campo de una constelación. Y ahí entendí como, claro, o sea, el sustento es lo que te da todo, hasta el dinero. Pero estar conectado con tu esencia femenina, hombres y mujeres, da igual si eres mujer o hombre, pero ese cambio se me hizo muy distinto. Y además es muy real porque, nuevamente, cuando lo sabes, ¿no? Y yo creo que, por lo menos en mi caso, ha sido muy representativo el conectar con todo mi lado femenino.
Y eso me ha permitido encontrarme a mí mismo. Creo que a veces no lo ponemos a la altura que lo deberíamos de poner, porque simplemente la sociedad, por lo que ha sido el modelo económico, además de los últimos 200 años, el capitalismo lleva aquí 200 años. Sí. Nosotros llevamos miles, decenas de miles de años y el universo tiene aquí millones y millones de años. Sí. O sea, no somos ni un segundo dentro del espectro de tiempo que ha pasado en este plano, que poco comprendemos. Y aún así pensamos que el dinero, como bien dices, sí es un espejo muy importante, pero lo gobierna todo y no es real. Porque hay otras muchas fuerzas que están debajo del iceberg que no observamos. Exacto. Y otra de las cosas que te quería preguntar, que va también muy relacionado a esto, es el tema de la intuición. Y tú me contabas en la plática que tuvimos que desde chiquita, como que hay algo místico, mágico dentro de ti que siempre te ha enseñado un poco el camino. Y yo la intuición, yo creo que también porque tal vez tengo poco tiempo intentando volver a conectarme, es algo que tengo más presente hoy, pero que antes como que me sonaba tomada de pelo. Yo sé, ¿qué carajo es esto de la intuición? Yo nada más veo decisiones, ya sabes, numéricas, lógicas, racionales, y yo me voy con la razón. Next. Pero a través también de mi propio camino y de encontrar todas estas increíbles filosofías, sobre todo orientales, como el hinduismo, que también es bellísimo, en el que hay todas estas paradojas y contradicciones. Y te dicen, no. O sea, Descartes dijo una gran mentira. Pienso, luego existo, es la gran tragedia del mundo occidental. La vida es una paradoja. Y Shiva es el dios de la destrucción y es el dios de la construcción. Pero bueno, ya no, para más no divagar. Para ti, ¿qué es la intuición? Y deja tú qué es la intuición. ¿Cómo descubrir tu intuición? Muy buena pregunta, me encanta. Para mí la intuición es la voz del alma. Así de sencillo. Y siento que muchas veces, no sé si en algún momento leíste este libro, The Untethered Soul. Sí, claro. Michael Singer. De Michael Singer, buenísimo. Donde habla que tenemos un roommate loco en la cabeza, ¿no? Es como si entras a tu apartamento y tienes un brother ahí que vive contigo que te está diciendo todo el tiempo, ay, Mario, no manches, la que regaste en esto, ¿cómo es posible? No sé qué, y se te olvidó hacer esto. Y tienes todo el tiempo este diálogo en la mente todo el tiempo. Algo que se me hizo un antes y después fue poder identificar cuándo es la voz de la mente y cuándo es la voz del alma. La voz de la mente, en mi experiencia, ha sido una voz que habla rápido, que habla en lista de tareas, que se conecta muy fácil con el miedo, que suena como una voz como mucho más joven, mucho más de apúrale, hazle no sé qué, nada, se te olvidó marcarle a tal, tienes que depositarle a tal, o sea, como este burbulleo, ¿no? Que está hable y hable y hable y está como todo el tiempo acelerado. Y la voz de la mente, muchas veces la que está como midiendo, sopesando, vale la pena hacer esto, no vale, pero ¿qué tal si haces esto? No, y si la regas, y si no sé qué, si mejor te vas a tal. Entonces, yo he sentido que mi parte lógica entra mucho en la voz de la mente. Y a veces la voz de la mente me ha sacado de unas espectaculares, claro, O sea, no pero digo es el que no hay fight que or flight, escucharlo. ¿no? O sea, lo tienes como mecanismo de supervivencia. Y el chiste es que te dé información, para que tú conscientemente actúes desde un lugar consciente y no desde la reactividad de esa voz de la mente. Ahora, la voz del alma. Yo he descubierto que para mí la voz del alma suena muy distinto. Es una voz mucho más lenta, mucho más grave, más pausada. No siempre hace sentido, pero esa voz entra como una sensación de paz. Aunque no haga sentido, entra una sensación de paz. Se escucha viejo y sabio. Entonces, una voz completamente distinta. Entonces, una es rápida, se conecta desde el miedo, otra es lenta, se conecta con la paz. Una habla en un tono de voz elevado, el otro habla con un tono de voz mucho más grave, ¿no? Y entonces, claramente, de repente esas voces se pelean. Uno te dice, no, córrele, ve a hacer esto. Y el otro te dice, no, quédate tranquila, no hagas nada. Entonces, sí, órale, ¿a quién le hago caso dentro de estos diálogos, no? Entonces, ahí la verdad me ha funcionado. Por muchos años de mi vida le hice mucho caso a la voz de la mente. Me ayudó en muchísimo. Siento que sobreviví muchas cosas en mi vida gracias a la voz de la mente. Y yo creo que de los últimos 3 años para acá ha cambiado la prioridad a escuchar la voz del alma. Y es la voz de la intuición. Y esa se me ha hecho una voz mucho más sólida que me pide aventarme a cosas que nunca me hubiera imaginado. Que siempre mi reacción hubiera sido como, no, hombre, estás loco, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo crees que me vente para allá? No, para nada, ¿me entiendes? Y desde la voz del alma es como, órale, va, confío en ti. A ver qué pasa, chicle y pega. Y efectivamente, pega, ¿me entiendes? Entonces, ese cambio se me ha hecho una gran diferencia. Y otra cosa que también es que en todo lo que hay del misticismo, del budismo, ¿no? De nuestra cultura judeocristiana, también he descubierto que hay tanta información, como mencionabas, ¿no? Desde la creación, la destrucción,
donde vivimos en este mundo dual y estamos acostumbrados a observar el mundo en cierta dualidad, ¿no? Lo blanco, lo negro, Ujú. la luz, la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Siento que estas historias, ¿no? Religiosas, por decirte, para mí, por ejemplo, la de Adán y Eva está mal contada. No es Ujú. que la mujer fue la culpa y mordió la manzana y entonces existió el mal, sino para mí es metafóricamente poder explicar el bien y el mal en el mundo dual. Ahí es en donde para mí se abre Mm, la dualidad de las condiciones en este mundo, ¿no? mm, Clara Coria en su libro El sexo oculto del dinero habla de que en la cultura judeocristiana las mujeres tenemos dos modelos de mujeres. La Virgen María, ¿no? Que es tan santa y tan pura que se embaraza del Espíritu Santo, y María Magdalena, que digo, hoy en día ya se está resignificando María Magdalena, algo creo yo un poco más real de lo que fue, pero en muchos círculos todavía sigue siendo la prostituta del sí. pueblo. Entonces es el extremo, no existe la mujer ahí in between. Mm, Es o la prostituta o la super o la virgen Virgen. que te embarazaste del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hoy en día representa la Virgen María? La Virgen María es la mujer de la vida privada, que hoy en día es la Mm, ama de casa, y María Magdalena es la mujer de la vida pública. ¿Qué hace María Magdalena? Intercambia un pago por un servicio, entre comillas, la mm, prostitución, que hace hoy en día una mujer profesionista, intercambio un pago por un servicio. Entonces, muchas veces las mujeres, que este libro se me hace sensacional, para cualquier mujer profesionista se lo recomiendo enormemente, tendemos a sentirnos sucias, a sentir cierto nivel de vergüenza cuando estamos negociando un sueldo, cuando estamos cerrando el precio de un proyecto, porque está mm, muy manchado por 2000 años culturales de algo como si fuera no merecedor, como si fuera digno de vergüenza, como si fuera algo sucio, algo desechable, algo, ¿me entiendes? Como la prostitución. Entonces, siento que en este tema es muy interesante ver de dónde vienen esas raíces culturales de nuestra forma de pensar, para entonces observar y decir, ah, mira, qué interesante, ¿será real o no? A ver, vamos a ver, ponte a negociar. Y si te empiezas a sentir incómoda como mujer, hay algo ahí. Te está diciendo, hay algo ahí culturalmente que está, falta ese match. Y hoy en día ya se está resignificando todo lo que, según esto, fue María Magdalena, que era una sacerdotisa, que era la pareja de Jesús. En fin, X, no nos vamos a meter en esos temas si fue o no fue, pero siento que habla de mucha información cultural que tenemos cargando desde hace muchísimos años. sí, el tema de las religiones, específicamente en el contexto del dinero, Ujú, pues es súper representativo, porque inclusive es hasta ha sido determinístico ujú. dentro de la grandeza y del poder económico de los países. Sí. O sea, todas las religiones judeocristianas, digo, principalmente la religión católica, en toda Latinoamérica, que tratan al dinero con vergüenza porque es parte del modelo Ujú, económico de la institución religiosa. ujú. Porque claro, lo que quieres es que te den el diezmo, ¿no? Y que te Claro, den el dinero y que no lo quieran para ellos. claro. Y es lo que hay que entender, o sea, hay que aprender a discernir entre los incentivos que tienen las distintas organizaciones y las personas dentro de las organizaciones, como lo que explicabas de manera bellísima Ujú. en torno al sistema económico. Pero lo mismo sucede también en estas instituciones religiosas. Claro, o sea, por ejemplo, el Papa era la figura política más importante. Todos los reyes europeos querían ser bendecidos y coronados por el Papa, porque si no, era literal lo que hacía que todo el pueblo los pudieran aceptar. Entonces, pues también recibían muchísimos donativos, ¿no? Tierras, riqueza, etcétera, etcétera, para que el Papa dijera, bueno, yo te doy a ti, rey de Francia, mi bendición, ¿no? Para que hagas tu camino de rey. Y pues obviamente se volvía la figura más importante política y económica. Claro. Entonces siento que hay un mensaje espectacular que viene de las enseñanzas reales, malinterpretadas a lo largo de la historia, entre cruzadas, entre 20,000 otros círculos, que está como, que dices, bueno, la esencia no iba por ahí, la Sí. esencia iba por otro lado totalmente. Y algo increíble, por ejemplo, en estos festivales como Burning Man, Ujú. el hecho de que no haya dinero. Simplemente para poder experimentar una semana sin dinero, se me hace un gran ejercicio. ¿Cómo sería el mundo sin dinero? Y en Burning Man es mucho el tema de gifting, ¿no? De poder regalar. Ujú. No es un tema de trueque, no, es regalar. Tú llegas en Mm, tu camp, tú tienes que regalar cosas a toda la comunidad. Quieres regalar limonada, quieres regalar agua de coco, quieres regalar sándwiches, quieres regalar masaje, quieres regalar, leerle un artículo, quieres dar una conferencia, lo que sea que quieras regalar es bienvenido. Y otros te van a regalar cosas. Y hay una frase que dice, the playa always provides, de que la playa, o sea, Burning Man, ¿no? Siempre te da algo. Y pasa. Entonces dices,
ay, estaría buenísimo algo de tomar. Y llega alguien, limonada, limonada, ¿quién quiere? ¿No? Son como estas cosas que dices, órale, ¿en qué momento, no? Obviamente entiendo que es una ciudad de 70,000 personas hiper privilegiada que pagan un dineral por ir a este tipo de lugares, pero se me hace un ejercicio muy interesante que me da muchísima curiosidad simplemente desde un punto de vista antropológico, que te puedas organizar a construir una ciudad desde cero, Claro. donde no haya dinero y donde funcione y donde se mantenga un espíritu tan puro desde los 80s. Entonces, simplemente nada más es un fenómeno cultural que me intriga muchísimo. Claro, y que tal vez hasta es un indicativo de hacia dónde vamos, porque como platicamos, pues el tema de las religiones y los imperios y los reinados, etcétera, pues ya son en gran medida parte de la Ujú, historia, pero ya ujú. no son vigentes, ¿no? Yo Sí, creo que lo mismo va a pasar ahorita en los modelos económicos que tenemos actuales. O sea, sí. el tema de los gobiernos como los conocemos no hace ningún sentido. Por ahí decía Henry Ford que si la gente comprendiera el sistema financiero, habría una revolución mañana. Revolución, revolución en un segundo. Y ahí es donde creo que nuestra generación, creo yo, va a vivir el privilegio de ver el sistema financiero disruptirse al 100%, porque al final no hace tanto sentido. Y por eso, obviamente, Bitcoin, y entiendo que no son Eso, modelos venga, perfectos. venga, dale. Porque también compraste Bitcoin hace un montón, ¿no? Hace un Pero platica, montón, platica tu hace un historia de montón, Bitcoin y cómo. en 2013. Fue más que nada porque me enteré un poco de lo que había de Bitcoin y dije, qué interesante. Ahí estaba estudiando mucho el sistema financiero, qué es el dinero, cuestionándome todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues por una investigación a la otra llegué a esto y dije, me hace todo el sentido. O sea, el hecho de que puedan hacer una moneda donde donde esté, donde no esté centralizado, donde lo que pase en un lugar se entera toda la red, Ujú. me hace mucho más sentido que ahorita con el dinero está completamente centralizado. Si quiebra un país, si quiebra un banco, si tú Ujú. tienes tus acciones, al final te dicen bye bye. O sea, Claro, Lehman claro. Brothers es como, ay, perdón, quebró, se llevó toda tu lana, perdón, no hay nada que podamos hacer. Oye, se me hace que alguien debe de poner como más cara, más responsabilidad ante ese tipo de cosas. Entonces, soy fan de que haya salido de la crisis del 2008, de la crisis inmobiliaria Claro. en Estados Unidos, y se me hace un modelo genial que Satoshi o quien sea que sea el nombre real de la persona que está detrás, se me hace una genialidad. Ahora, entiendo que también se ha utilizado para el mercado negro y también luego también han salido 20,000 criptomonedas que no todas hacen sentido, pero siento que es el inicio del fin de algo, Ah, mira, ¿no? me gusta muy bien cómo lo pones, porque así empiezan las revoluciones, ¿no? Exacto. Y empiezan con el inicio del fin de algo. Ujú. Me gusta. Y siento que Bitcoin, o bueno, las criptomonedas, y especialmente si tienes blockchain, también ayuda a poder disminuir la corrupción. Entonces, ¿por qué Claro. los gobiernos no están metiendo Transparencia. blockchain a todo lo que hacen, no? Y el tema también pues, de Bitcoin obviamente es muy amenazante para ciertos sistemas financieros, para gobiernos, porque se pierde total control. Es algo donde tú ya no tienes el control como institución, como gobierno, entonces obviamente se vuelve muy amenazante. Hay otros, pues digo, más innovadores que se han metido, tipo Argentina, tipo pues El Salvador, que lo han adoptado y obviamente van a venir muchos años, creo yo, de mucha volatilidad Ujú. adentro del mundo de las criptomonedas, porque obviamente van a recibir ataques por un lado, de repente va a subir, de repente va a crashar el mercado, pero siento que poco a poco y mientras más personas se informen de este tipo de cosas, eventualmente va a ir haciendo una fuerza mucho mayor y quizás podemos llegar a un sistema que esté bien diseñado, no solo para unos cuantos que tengan acceso a la información o que puedan poner stop losses en sus inversiones o que puedan, ¿me entiendes? No sé, estar pendiente de cuándo vender el dinero, si está cayendo el mercado, etcétera, etcétera, pero que pueda ser algo que sea accesible para todas las personas en el mundo, que esté completamente descentralizado. Y eso creo que vale la pena, Sí, y porque yo creo que es cuestión de tiempo, porque estás viendo ya la decadencia del sistema financiero, ujú, ¿no? En fin, el 60% de los dólares en circulación se crearon después de la crisis del 2020. sí, Y hoy pues tienes los precios de todo, de los inmuebles, de ujú, los coches. O sea, a mí ujú. me parece impresionante. Pónganse a ver cuánto costaba su coche hace 5 años. Está a la Antes, mitad. antes de COVID, Sí, antes de COVID. la Y, mitad. y no es porque el coche haya subido de precio, que es lo que la gente no entiende. Es porque el precio del dinero bajó. Ujú, Nada más que como la métrica de todo la hacemos en dólares o la ujú, hacemos en pesos o lo hacemos en lo que sea, pues lo que parece es que más bien lo que subió fue el precio del coche, pero la realidad es que lo que bajó es el precio del dinero ujú. por todas estas Exactamente. anomalías. O sea, los bancos centrales son instituciones público-privadas. Ujú. En Estados Unidos, el Banco Central fue creado por JP Morgan Morgan. Sí, es una hace poco locura. más de 100 años por un riesgo sistémico que Es una había y para locura. poder solventar ese riesgo Sí, sistémico.
Sí. Pero la gente no lo sabe porque la gente se va con esa programación con la que nacimos, con el decir, no, el dinero y tú tienes que tener tu cuenta en dólares y mijita, cómprate una casa y cásate y esto y lo otro. Y la realidad es muy distinta. Muy distinta. Porque lo que necesitamos hacer es aprender a pensar por nosotros mismos, Ujú. lo cual es un arte extremadamente difícil Ujú. hoy en día. Sí. Y por otro lado, lo que necesitamos es quitarnos las cosas. O sea, es quitarle gajos a la cebolla. Sí. No es, oye, no, ya voy a aprender esto, voy a hacer esto. No. Es, regresa a ser niño. Ujú. Regresa a ser niño. Regresa a tener Lo ese esencial. brillo, a lo esencial. Sí. Regresa a compartirte. Regresa Sí. a regresar a regalarle a la gente, ¿no? Por Sí. eso el experimento de Burning Man es tan poderoso. Ujú. Porque es regresar a la esencia, es regresar a regalarle tu esencia al mundo. Totalmente. Y algo que creo que va a estar fascinante es también con esta disrupción del sistema financiero o el sistema económico como lo conocemos, que siento que también va a permitir que sea un espacio mucho más justo para todos. Hoy en día es muy injusto el acceso a la información que tiene una persona que nació en un lugar con dinero que una persona que nació en un lugar sin dinero. El otro día Totalmente. hicimos un evento de Luan en el MUAC con una organización que se llama Mi Valedor, que me fascina, que reinsertan a personas de la calle. Invitamos a un académico que hablara de la desigualdad. Toda la temática era la desigualdad en México. Compartí una data muy interesante que te rompía el corazón acerca de que, por ejemplo, el 95% de las personas que nacen pobres se mueren pobres. Sí. Y es mucho por falta de educación, es mucho falta también de, obviamente, oportunidades y de acceso a la información. Entonces, en el momento que el sistema financiero se vuelve descentralizado, donde todas las personas tienen poder de accionar sobre ese dinero, entonces se vuelve algo que es muchísimo más justo para todos. Y eso es algo que urge, porque al final las personas menos favorecidas son las personas que Que más están lo pagando necesitan, por claro. todos los porcentajes Claro. que se llevan las instituciones financieras, etcétera. Y me da un coraje decir, no es posible que estemos viviendo en este mundo Claro. con un índice de Gini tan marcado en todos los países, especialmente pues, en México. El índice de Gini en México es una locura, la desigualdad que hay es una locura. Sí. Entonces, creo que este tipo de nuevas formas de vida me encanta porque pueden hacer disruptivo un modelo que ya no hace sentido Claro. y que sirve para que sea más equitativo el acceso a las oportunidades para todos. Sí, y aparte el sistema actual, como dices, favorece a los más favorecidos. Por varias razones. La gente piensa que es por el capitalismo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que es por la manera en la que está implementado el capitalismo y por el desconocimiento. Yo creo que el gran enemigo no es el sistema financiero, el gran enemigo es la ignorancia. Ujú. Y creo que estamos teniendo ese despertar porque pues hoy hay más canales de comunicación, hay más gente como tú saliendo a decir estas cosas allá afuera. Y también mezclando estas disciplinas, lo cual me parece genial, Marión. De verdad te lo admiro muchísimo que tengas tanta capacidad en todo, en la parte financiera, en la parte creativa, en la parte artística, en la parte emocional, en la parte mística y en la parte también emprendedora, ¿no? Es increíble. Pues estuviste también como parte del equipo organizador de este gran evento que se llama Summit. Que me gustaría que platicaras un poquito. ¿Por qué no nos platicas un poquito de Summit, de tu experiencia en Summit y de tu experiencia también en Burning Man? Me interesa tu punto de vista en esas dos. Summit arranca cuando ellos recién estaban empezando. Conocí a los founders y estaban haciendo los primeros eventos súper, súper chiquitos en México y los invitados eran como puros invitados AAA. Entonces era mucho como ayudarles a hacer el evento fuera de Estados Unidos, en México. Ninguno de ellos hablaba español, entonces fue como ayudarles a hacer los primeros eventos de 20, 25 personas, ayudándoles con logística, organización, etcétera, ¿no? Ese fue, digamos, como el Pero inicio. tenían speakers de la calidad de No, era Richard Branson, Bill Clinton, todos estos, ¿no? O sea, y triple A. 25 personas. Sí. Sergey Brin, etcétera, etcétera. Y 25 personas. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no te conocía entonces? Y era ahí mucho pues ayudar a hacer como toda la experiencia, como que este tema de crear experiencias siempre me ha encantado desde chica, porque creo que el llevar un minuto a minuto como de generar esta experiencia que haga sentido, tiene mucho impacto en las personas, en la forma en la que te relacionas, en la forma en la que puedes conectar con partes escondidas de ti, ¿no? Entonces era como guiar desde qué pasa cuando llegan, cómo se hace la introducción, meter a ciertos gringos que nunca en su vida habían sabido nada de México dentro de un temazcal, qué pasa dentro del temazcal para los gringos, como que si esto me va a morir, me va a dar un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces era como guiarlos, no, tú tranquila, vas a trabajar en ti, ¿no? Entonces como que irlos guiando poco a poco. Luego también con un exnovio que tuve en esa época, ayudamos a organizar un evento en Los Cabos de puros emprendedores, fueron 80 personas, y entonces fue como, órale, esto está increíble, porque la magia que sucede
sucede entre ciertas personas, literal es detonador de nuevos proyectos, de nuevas relaciones, de nuevas fundaciones, de amistades, de matrimonios, de familias, de sociedades, ¿no? Esto está increíble. Entonces, eso me llevó también a como seguir en esa parte y de ahí mucho me conecté con Summit porque me gustaba mucho la curaduría que tenían de contenido a nivel innovación. Siento que era como encontraban a la persona así como que está haciendo cosas increíbles antes de que fuera como gigante o que fuera mainstream, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, me tomé el curso con Wim Hof, que lo conocí en 2013. Y Mm. fue tomar el curso cuando Wim Hof todavía era visto como, pues, Sí, este sí, está pinche loco. loco, ¿no? Este cuate qué. Qué pinche Y loco. entonces era, pues, órale, ahí metiéndonos al hielo, mi esposo y yo, Alex y yo, ¿no? Metiéndonos al hielo y probando todo y decir, órale, sí, se siente diferente y las respiraciones. Y entonces, te digo, como este tema de no aprender en cabeza ajena, era darme cuenta de muchas cosas antes de que fueran mainstream, antes de que explotaran y decir, wow, aquí hay Mm. algo para bajar la inflamación, aquí hay algo para poner tu cuerpo en un sistema más, en una forma más alcalina, aquí hay algo para meditar más profundo. Entonces, lo que más me llamó la atención fue la curaduría. Ahí estuve trabajando mucho tiempo con ellos, también en la curaduría recomendando speakers, recomendando Mm. autores, recomendando todo lo que igual me iba encontrando en mi parte curiosa y también recomendando participantes que eran como del perfil Summit, ¿no? Eso me permitió ir a muchísimos, no voy a decir que todos porque es imposible, pero a muchísimos eventos de Summit y cada evento de Summit era como, wow, me daba energía, conocimiento. Ahí obviamente me enteré acerca de las criptomonedas, ahí me enteré Mm. de muchísimos temas de meditación, como tipo lo de Lisa Wimberger, este Dr. Sam Rader, o sea, muchísimos de estas personas que no solo eran en la parte física, digamos, de salud, sino también en la parte mística, pero en la parte de negocios, pero en la parte de marketing, pero en la parte de innovación. Entonces, era como, Sí, el cutting edge de wow, todo. de todo. Y además lo que me gusta es que tú curas tu propia experiencia. Mm. Entonces, tipo, cuando yo voy a Summit con amigos o voy con mi esposo, tienes toda la agenda, ¿no? Y ahí viene tu agenda ahí donde nos tienes, o sea, a las 9 de la mañana 4 pláticas y a las 11 de la mañana otras 4 pláticas, lo tienes ejercicio y luego tienes un workshop y luego vas a una cosa de storytelling, o sea, tienes así, es como un playground para adultos. Y entonces tú vas haciendo tu agenda de lo que te interesa. Entonces mi experiencia, chance, es muy diferente a la tuya. Ujú. Chance, la tuya es, te voy a inventar, vas a meterte a, no sé, 20,000 otras cosas, te voy a inventar, ¿eh? Cosas místicas, yo se va a meter a cosas físicas y alguien más se va a meter a otras cosas. Entonces, lo que tú vives de Summit Mm. es muy diferente a lo que yo vivo de Summit. Y eso me encanta, porque entonces luego tú me cuentas, como, wow, ¿cómo conociste a este cuate? A ver, pásame su información, ya me leí el libro, ya fui a tal, ya tuve una sesión one-on-one con esta persona, etcétera. Entonces, como que me inyecta muchísima vida, porque es lo último de innovación, de cosas que me fascinan y que me encanta probar. Entonces, Summit, la verdad, lo recomiendo muchísimo. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, los precios, la verdad, estaban muy accesibles. Ahorita los precios ya están altísimos, pero bueno, Pero vale la pena. pero tienen ahí diferentes grants a veces, ¿no? Para países latinoamericanos, para emprendedores, para mujeres, etcétera. Entonces, Summit es algo bastante recomendable y Burning Man también fue algo que me ayudó muchísimo en mi camino, porque también el hecho de poder llegar a la playa, como le llaman, y recibir un librito Ujú. y de ahí ver, ¿qué quiero ver en el librito? Quiero ir a una plática acerca de el cosmos, venga, ahí. Quiero echarme un maratón, ahí. Quiero una plática de puros científicos, ahí. Quiero ir a unos TED Talks, ahí. A un rave ahí. Hay un rave, hay. La mejor música electrónica, las mejores Ahí. fiestas, hay. Y mucha gente piensa que es solo fiesta, porque también es lo que sale en Instagram por Ujú. las modelos y los DJs y lo que sea, pero tiene muchísimo contenido. Sí, Hay sí, niños, cultural, increíble, hay, ¿no? exacto, Niños. cultural. Hay niños, hay embarazadas, hay viejitos, hay de todo. Y el hecho de que sea como este lugar de juego donde agarras tu bici, te subes a una pieza de arte y, no sé, estás arriba de una hamaca de 45 personas y sigues y te metes a un sphere donde tiene sonido 360 para que medites y sigues y ves unos elefantes de Dalí y luego llegas a un campamento y resulta que hay una experiencia donde juntan a un doctor de medicina tradicional con uno de acupuntura, con uno de psicodélicos, a que platiquen entre ellos acerca de cuál es la sanación humana. No, pues wow. Sí, 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 Eso sí, es. sí. Qué curiosidad, quiero estar Esa es la ahí. plática buena. Es la plática buena. Tal cual. Entonces, todo eso es como poder jugar, poder regresar a ser niño, Mm. poder estar creando tu propia experiencia, porque literal la estás creando. Y es como regresar a lo más humano de jugar, de sentir, de gozar
por una semana que se monta una ciudad desde cero, que se me hace, digo, este fenómeno fascinante. Y para mí Burning Man es un festival de arte y cultura. Claro. Para mí es esta expansión mental, visual y de experiencias que siento que enriquecen mucho la experiencia humana, para mí. Ahora, también puedes ir todos los días a una fiesta y acabar a las 6 de la mañana diario, también hay, y puedes estar en fiesta toda la semana. Cada quien va Diseña creando su su propia experiencia. experiencia. Si tú quieres geekear con puro científico, hay. ¿Quieres ir a tener conversaciones con puro matemático? Hay. Todo eso hay. Que es una perfecta analogía de la vida, porque a Sí. veces no lo vemos, pero también cada quien va Estamos co-creando. diseñando su Ujú. propia experiencia. Exacto. Si el tema de la personalidad en inglés suena mejor, el personality tiene que ver con tu personal reality, ¿no? Mm, Y es un poco lo que vas generando, lo que estás co-creando. Y a veces siento que igual por estos sistemas religiosos, como que la cultura te dice que es como que tienes que pedir las cosas, claro, que te tiene que llegar algo de afuera, que a ver si pasa un milagro. Y hay otras corrientes orientales y de otro tipo donde es como no, al revés. tú estás co-creando, tú eres Tú el lo estás sueño y el creando. soñador, tú eres el tejido y el tejedor. Y eso te pone mucho más responsabilidad de tu parte. Pero es que ese es el tema. O sea, yo creo que ahí empieza el problema. Yo en la Ujú, mañana estaba escuchando un podcast de Tony Robbins que se llama Bruce Lipton, ujú, ya sé un cuál, sí, científico que habla sí, mucho de epigenética, ¿no? sí. Y que habló todo acerca de la genética y cómo todo es determinístico. Y entonces, Ujú, pues tú nacías con el gen del cáncer, ya te chingaste, ya te dio ujú, cáncer. Y después se di cuenta que todo eso era medio bullshit, porque claro. claro que tenía un porcentaje creo que de causation, no, de correlación, Ujú, no de causa, efecto. Decide correlación, pero porque la gente también se sugestionaba y entonces pues esa probabilidad se convertía en una realidad. ujú, Pero que los otros dos factores que aparte influyen mucho más que la genética es la conciencia ujú, y el ambiente, o sea, ujú, el lugar físico donde estás. Y lo que determina más el lugar físico donde estás también es la conciencia. Entonces ujú. vuelves al tema de la mentalidad, ¿no? Y de cuál es tu estado de conciencia y cuál es la realidad que estás viendo y desde dónde la Claro, estás viviendo. claro. Desde desde ser la víctima, no decir Ujú, yo pues ya me chingué porque yo llegué a este lugar con el materialismo ujú, absoluto de que mi realidad es esta y así me voy a quedar. O yo lo hago desde la responsabilidad claro. de que yo soy responsable Ujú. de mi vida. Eso hace toda la diferencia, porque además es muy cómodo estar en la víctima, pero sale muy caro a largo plazo. Claro. Hay un libro que me encanta que se llama The Presence Process, el proceso Ujú. del presente de Michael Brown, que es un cuate que tenía una enfermedad de Horton, que es que te dan unos dolores de cabeza brutales, ¿no? Y estuvo 10 años buscando la solución. Los doctores le dijeron, amigo, no podemos hacer nada por ti más que ayudarte a morir de una forma Ujú. digna. Y él dijo, pues no, se metió una cantidad tiene una historia fascinante y al final resume su proceso de sanación en una experiencia de 10 semanas. Mm. Y mucho de lo que se trata es de vivir presente, que tienes que Ujú. meditar 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche y hacer y leer un capítulo del libro a la semana. Y de verdad que todo se enfoca en pasar de lo reactivo, de cuando eres la víctima, de cuando alguien te Mm. marca por teléfono y te prende los botones y, ¿me entiendes? A la parte responsiva, cuando tú te haces responsable y Mm. trata acerca de integrar tu mundo emocional. Que el mundo emocional, lo que dice mucho este libro, es que se forma de los 0 a los 7 años. Tu Ujú. mundo verbal se desarrolla de los 7 a los 14 y tu mundo físico de los 14 a los 21, ¿no? Ujú. Entonces, regresar a esa parte donde no tienes explicación, no tienes Claro, diálogo, no interpretaciones, tienes percepción, interpretación, no nada. tienes nada más, tienes sensaciones. Mm. Y es a sentarte 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche a sentir. Entonces, ay, qué fácil, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Esa chamba de ese proceso del presente a mí me costó la vida. Me acuerdo perfecto que entre el capítulo, entre el 8 y el 9 yo me sentaba y lloraba, cuando en general no lloro mucho. O sea, no, o sea, Sí, sentía todo se estaba moviendo. un bliss de decir, o sea, estoy sacando cosas atoradas de hace no sé cuántos años que ni siquiera tenía la conciencia de que existían ahí. Y solo por simplemente poder estar presente y pasar de ser lo reactivo, que es lo víctima, a lo responsivo, de ser responsable de Claro. tu experiencia, de tu vida. Sí, responsable, que también es una palabra increíble en inglés, responsibility, la Ujú, habilidad de responder. ujú, Y tampoco comprendido, ¿no? Y es, nuevamente, es tener esa capacidad de responder ante los estímulos que hay externos. exacto. Y no la tenemos, Ujú, no la tenemos. ujú, Vivimos de manera reactiva, no ujú. responsiva. Y yo creo que cuando lo comprendes desde ese lugar y te asumes responsable de tu propia vida, entonces todo cambia, Todo cambia. todo cambia.
Pero bueno, querida Marión, Welcome. de verdad es que fascinante esta plática, pasando desde finanzas, hardcore, o sea, el sistema financiero, los economistas austriacos y cripto, hasta el misticismo. De verdad disfruto Todo está mucho. conectado. Pero es que todo está conectado. Sí. Eso Una es lo cosa que tiene me- que ver con la otra, aunque estamos acostumbrados a ver lo que estuviera completamente aislado. Porque todo es uno y porque aparte todo es paradójico y porque todo está integrado y todo está desintegrado. Sí. Eh, Y nuestra experiencia humana es paradójica, porque, por ejemplo, muchas cosas de las que no vemos que existen, y solo porque no las vemos pensamos que no existen, pero ven las ondas de un microondas, las ondas de radio, las ondas del celular, o sea, te puedes comunicar con alguien en España, sí, ¿no? sí. Ver su cara y video y no estás viendo ni siquiera las ondas. Entonces, imagínate la Nada, cantidad de cosas que sí. no vemos que existen. O sea, el cuerpo emocional entero, ¿no? Sí. La energía. En este podcast también de Lipton con Tony Robbins decía la materia no existe, lo que existe es energía, ¿no? Ujú. Y lo que vemos no es porque lo estés viendo, es porque los fotones están reflejando la luz. Claro. Tú lo que estás viendo es el reflejo de la luz. Sí. Si lo apagan no ves nada. Y los colores realmente son que reflejan todos los colores menos el color que realmente ves. Eso todavía es más tripioso que eso. Sí, bueno, vamos a tener que seguir esta conversación en Sí. Burning Man. Voy el próximo año a Burning Venga, Man y voy a venga. tener que consultarte. Y también en Obvio. Summit. La verdad es que me Sí. encanta todo lo que estás haciendo y tu mente Vente, me parece viene ahorita fascinante. en baja del 15 al 18 de noviembre. Del 15 al 18 de noviembre va a ser Ujú. ahora en baja. Pero bueno, quiero cerrar con esta pregunta que le hago a todos mis invitados, que es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más filosófico de la palabra. La verdad que la mejor inversión en mi vida ha sido el trabajo personal. Para mí muchas de las cosas que he podido arreglar de adentro se reflejan hacia afuera. Y eso viene mucho de un libro que leí hace años de El Kybalión, que vienen supuestamente las 10 leyes universales de la filosofía del hermetismo, de Hermes Trismegisto. Ajá. Entonces viene que lo que es adentro es afuera. Y esa frase fue como, órale, wow. Siento Wow. que la inversión en nosotros mismos, en cuestionarnos las cosas, en hacer nuestro trabajo personal, en pasar arriba de nuestras emociones con todos sus colores, el sufrimiento, el dolor, el enojo, la tristeza, igual que el bliss, el gozo, el placer. Siento que it always pays off. Siempre tienes un retorno de inversión, en mi experiencia. Amén. No pudiste haber terminado mejor este podcast. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a Me ti, encanta querido. conocerte y estoy seguro que vamos a formar una gran amistad. Sí, 100% de acuerdo contigo. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones. Comparte este video con alguien que quiera transformar su vida. Recuerda que generar riqueza es chamba de todos. Este podcast es una producción de Sonoro.